Si has visto alguna vez un videoensayo sobre arte, sea cine, videojuegos, animación, lo que sea, puede que hayas oído decir estilo sobre sustancia, y como siempre se debe evitar. Bandas que son estilos sobre sustancia, La Armada de los Tontos, Persona 5 estilos sobre sustancia, video de 5 horas. Estilo siendo, en mi opinión, un término vago para referirse a los aspectos que mejoran la obra pero por sí solos no la acarrean. En el cine, por ejemplo, algunos de estos aspectos serían la cinematografía, el montaje o los efectos especiales. En los cómics sería el arte, que abarca cosas como los pinceles, el entintado, el coloreado, el uso de paneles, los globos de texto, ¿me entendés? Los videojuegos, al combinar elementos de otros medios, hace que su estilo tenga aspectos en común, como la música, animación, cinematografía, arte, etc. Y todo esto de estilo viene a que normalmente se lo trata de separar de la sustancia siendo lo que hace verdaderamente buena a una obra. En una película, por ejemplo, no importa si tenés los efectos especiales más lindos, las transiciones más impresionantes o una banda sonora buenísima. Lo que importa es que cuentes una buena historia. Mientras que en los videojuegos, esto sería lo divertido del gameplay o lo bien escrita que esté la trama. Al fin y al cabo, el estilo de una obra muchas veces se ve limitada por el presupuesto, al no tener la tecnología, personal o las capacidades necesarias. Es por todo esto que existe este argumento y por qué se utiliza al criticar arte. O al menos, eso es lo que se supone. Este argumento a mí no me gusta del todo. Aunque sea verdad que la sustancia requiere únicamente de talento, por más buena que sea, necesitas estilo. De hecho, yo diría que están al mismo nivel de prioridad. Por más bueno que sea el contenido de una clase, eso no importa si es un embole. Ser perfecto tanto en estilo como sustancia es uno de los aspectos que separa a las obras buenas de las obras maestras. En este video vamos a darle la vuelta al argumento. Vamos a hablar de videojuegos cuyo estilo carrea la obra. Y para arrancar, vamos a ver un favorito personal. Ultimate Spider-Man salió en 2005, un año después de Spider-Man 2, la adaptación a juego de la epónima película de Sam Raimi, que cambió los panoramas de cómo hacer un juego del Hombre Araña, gracias a su revolucionario sistema de balanceo. En consola, el port de PC no. En general era una mala época para los ports de PC. Pero aún con el éxito del juego, había un problema. La siguiente película no iba a llegar hasta 3 años después, y es en ese tiempo muerto que Activision, sediento de más plata, le pidió a la desarrolladora del juego, Treyarch, hoy en día condenados a solo hacer juegos de Call of Duty, que sacaran otro juego para el año siguiente. Pero claro, al no haber película todavía, ¿de qué se iba a basar el juego? Por eso es que el equipo decidió ir directamente a los cómics, y en aquel año de 2004, a pesar de que estaba siendo una buena época para el Spider-Man del universo 616, la mayoría de la atención estaba en el cómic del universo alterno Ultimate Spider-Man, del homónimo universo Ultimate o 1610, escrito por Brian Michael Bendis. Y con esta nueva inspiración vino también la intención de adaptar fielmente el arte del cómic. Para lograr eso iban a usar el cel shading. ¿Qué es el cel shading? Me preguntás. ¿Y yo qué mierda sé, hermano? Yo no estudié arte. Cel shading is a concept that comes from 2D animation when colors were painted onto sheets of clear celluloid. It was common that they only used solid colors with no gradients because blending colors added a lot of complexity to the painting process. You can see this style being used now in the Spider-Verse movies, Nimona, and the Mitchells vs. the Machines. Justamente, videojuegos usando cel shading era algo medianamente reciente, siendo Jet Set Radio del 2000 el primer videojuego en usar la técnica. Para el tiempo de desarrollo de Ultimate Spider-Man ya había más juegos que la utilizaban, como The Legend of Zelda Wind Waker o Budokai Tenkaichi 3. Ya incluso tenías adaptaciones de cómics a videojuegos que la usaban, como en 13, pero al ser este el primer juego del Trepamoros usando cel shading llamó bastante la atención. Incluso fue nominado a Mejor Dirección Artística en los premios DICE. Y por buen motivo, se nota el esfuerzo por emular el arte original de Mark Bagley, nada más viendo cómo las pantallas de carga emulan las cubiertas del cómic, la composición de las cinemáticas, el diseño de personajes o las poses que hacen los personajes. Y no fue laburo fácil, Treyarch ya venía de romperse el orto haciendo el balanceo en Spider-Man 2, y ahora no tan solo planeaban iterar en esa mecánica, sino también cambiar el estilo artístico por completo en tan solo un año de desarrollo. Y esto ejemplifica mi punto.
Esa frase de estilo sobre sustancia ignora el trabajo y esfuerzo que hizo el departamento de cinemáticas y arte en el juego, trabajo que, en mi opinión, hace a este uno de los juegos más memorables del Arácnido, y puede que en su momento algunos preferían las mecánicas de balanceo de Spider-Man 2, y que hoy en día no sea relevante gracias a los juegos más recientes de Spider-Man de Insomniac, pero hasta el día de hoy sigue siendo el único juego de Spider-Man de mundo abierto con este estilo artístico que no está relegado a un solo traje, y creo que esa es razón suficiente para ser recordado. Pero yo había hablado de que en videojuegos el arte visual no es lo único que entra en la categoría de estilo. ¿Qué hay de la música? Bueno, para eso vamos a hablar no de un solo juego en particular, sino de un concepto en diseño de videojuegos, música dinámica. En otros medios artísticos como el cine, el compositor sabe todo lo que va a pasar, sabe el ritmo de las escenas, sabe cuánto van a durar y sabe cuáles son los momentos más importantes que debe resaltar. Los compositores de videojuegos no tienen este lujo. A no ser que esté en una cinemática o una secuencia muy coreografiada, el compositor no sabe qué va a estar haciendo el jugador exactamente. Nada de ritmo, momentos importantes y ni hablemos de duración. Es esta dependencia de las acciones del jugador que hace al concepto llamado música dinámica, que sería una mezcla de composición de música y diseño de audio. Se refiere a que la música cambie en tiempo real en relación a lo que está haciendo el jugador. El ejemplo clásico es cuando estás en sigilo y la música es toda tranquila, con mucha tensión. Y cuando te descubren cambia un tema de acción, mostrando que en efecto, hermano, la cagaste. La música dinámicamente cambia acorde a lo que está pasando. Y esta manera de hacer música cambia por completo el trabajo del compositor. La música en desarrollo de juegos suele ser piezas sueltas que los programadores combinan y cambian en tiempo real, en su mayoría diseñadas para repetirse sin que te des cuenta, así que muchas veces la música se usa más para reforzar la atmósfera. Aunque obviamente no es la única manera, otros juegos hacen cosas más creativas. Un ejemplo que vi recientemente fue mientras jugaba Hades, que fue compuesto por el genio de Darren Korb, uno de mis compositores favoritos. Cuando estás peleando en una de las salas del Tártaro, por ejemplo, el juego reproduce la primera parte de uno de los temas asociados a esa región del inframundo. Pero en el momento en el que terminas la pelea, el juego silencia el resto de las partes de la canción, dejando únicamente al bajo. Lo cual es muy ingenioso. El bajo no tan solo relaja el ambiente después de una pelea difícil, sino que también mantiene el ritmo, de que aunque tengas una paz momentánea, te esperan más peleas en la siguiente sala. Justamente, cuando vos entras a la siguiente sala, vuelve el resto de la canción. Y todo esto llega a una cúspide cuando llegas a uno de los jefes de la región y de repente... el juego cambia a la segunda parte de la canción, con exactamente los mismos estribillos y puentes, pero esta vez con una producción más metalera, y con una última parte para cuando derrotas al jefe. Otro ejemplo puede ser en Left 4 Dead, que los zombies especiales y la horda tienen un tema propio que suena cuando spawnean. Ay, no, espera, ese no era. El acabado. Además de que esa música se adapta a sus acciones. Killer Instinct, compuesto por Mick Gordon, es una locura.
Speed Racer el videojuego, aún siendo un juego basado en una película, la compositora Winifred Phillips y los diseñadores de audio Janice Brown y Scott Cairns hicieron un muy buen trabajo con la banda sonora. Hace lo que te esperarías. Cada pista tiene una canción asociada. Tiene una versión para cuando ganás, para cuando estás peleando con tu rival, y mi favorito es cuando activas 4 turbos seguidos y entras en la zona. ¿Qué zona? Que solo puedo describir como un viaje psicodélico puesto en audio. Pero suficiente de ejemplos, creo que ya se entendió mi punto. Y de nuevo volvemos a lo que decía en la parte anterior. Este argumento me parece muy reduccionista del trabajo que pone no solo el compositor, sino también el director de audio, los ingenieros, diseñadores, y sin hablar de que muchos se refieren a sonido y música como cosas intercambiables, cuando en los estudios AAA, compositor y director de audio son dos posiciones distintas, ocupadas por personas distintas. De nuevo, el estilo ha hecho a muchos de los juegos más memorables. El gameplay moderno de la saga Persona lo puedes encontrar en la tercera entrega en la Play 2, pero no fue hasta Persona 5, con su excelente banda sonora, hermosos menús y estilo único, que pasó de ser de una saga de nicho a una de las más famosas del JRPG. Si le preguntas a cualquier persona que ha jugado Jet Set Radio cuál es el aspecto que más recuerda, nadie te va a decir el gameplay. Es el estilo gráfico cel shaded combinado con la estética urbana punk de los 2000, la música de Hideki Naganuma y la mera personalidad en todos los aspectos del juego. Para la gran mayoría de ustedes, si les digo shooter con vista cenital, en lo primero en lo que van a pensar es Hotline Miami, y eso se debe puramente a su presentación y música. Podríamos seguir así por horas, y eso que solo estoy hablando de ser memorable. En cuanto al éxito, a veces con simplemente tener una buena premisa, lo tenés garantizado. Y creo que ya sé mi problema con la frase. Estilo sobre sustancia se usa como un recordatorio, que todos estos aspectos son al pedo, y que no te garantizan el éxito o la aclamación, mientras que hacer un juego divertido o una buena historia, sí. Que estilo es algo solo accesible a los estudios grandes con presupuestos enormes, que actúa como una distracción tanto para los jugadores como los desarrolladores. Y esa noción me disgusta. Que tu gameplay sea divertido o tu historia buena no te garantiza ni el éxito ni que seas aclamado. El estudio más pequeño puede innovar en aspectos gráficos, y llamarlo distracción ignora las intenciones por parte de la desarrolladora. Everything that we've done in Ultimate Spider-Man the game is based around the notion that we want to bring this comic book experience to life. Y en una industria que parece que cada vez se preocupa menos por sus trabajadores, aun cuando son ellos los que les trae el éxito, es crucial darle el crédito merecido a todas las personas que laburan en juegos, desde lo sustancial como narrativa o diseño, hasta los compositores, artistas y testers. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la industria sin ellos?